Bien chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema regla de tres compuesta, mezcla, aleación y móviles. Este tema está muy relacionado, chicos, con lo que es Bien chicos, ahora sí les pido que apaguen su micro, por favor, ¿ya? Para evitar estar escuchando algunos ruidos extraños, ¿de acuerdo? Apaguen, por favor, todos. Ya está. Listo. Como te decía, la regla de tres compuesta, que es justamente, este tema está relacionado netamente con las magnitudes directamente o inversamente proporcional. El tema anterior, en la sesión anterior desarrollamos ese tema de magnitudes directa e inversamente proporcional. Si hacemos un repaso, las magnitudes cuando eran directamente era porque si una aumentaba, la otra también aumentaba. Si una disminuía, la otra también disminuía. Y si estas eran, ¿cómo eran? Magnitudes directamente proporcional. Magnitudes directamente proporcional. ¿De acuerdo? Como una especie de repaso. Pero si hablamos de las magnitudes inversamente proporcional, ¿qué pasaba con las magnitudes inversamente proporcional? Ah, profe, fácil. Si una aumentaba, ¿qué pasaba con la otra? La otra disminuía. Pero si una disminuía, la otra aumentaba. Eso pasaba cuando eran dos magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Cuando eran directa, pasaba esto. Cuando eran inversas, pasaba todo esto. ¿De acuerdo? Y matemáticamente, dos magnitudes directamente proporcional se expresaban mediante una. ¿Quién me dice? Matemáticamente, ¿cómo se expresaba una magnitud? A ver, Edward, Diga. ¿cómo se Ah, expresaban dos magnitudes que eran directamente proporcional matemáticamente, hijo? ¿Cómo se operan? ¿Cómo se expresaban matemáticamente? ¿Mediante qué operación? Directamente era división, creo. Muy bien, División. creo o no, sí, claro, efectivamente. División. Se expresaban así. Si yo tengo dos magnitudes, una A, que es directamente proporcional a B, matemáticamente se expresa mediante una división. Efectivamente, gracias, hijo. Eh, a ver, por ahí está Chateando. Josué. Josué, Lo atrapó. Josué, Josué Zamora. Josué Zamora. A ver, Alessandra Panduro. Alessandra, Sí, profe, aquí estoy. hija, ¿qué pasaba cuando dos magnitudes son inversamente proporcional? ¿Cómo se expresaban matemáticamente? Dime. Con multiplicación. Muy bien, efectivamente, si dos magnitudes son inversamente proporcional, matemáticamente, ¿qué pasaba? Se Se multiplicaba. multiplicaba. Y eso era una constante, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. Profe, ¿y por qué hace el recuento si ya estamos en otro tema? Porque este tema está relacionado netamente con el tema anterior. Por eso te recuerdo. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a las magnitudes que están relacionadas en ese problema, ¿de acuerdo? Luego, relacionarlas, organizarlas de tal manera que nos facilite los cálculos. ¿De acuerdo? Acá vamos a revisar algunas pautas para resolver este tipo de problemas, por favor. A ver.
tenemos acá, regla de 3 compuesta, mezcla, aleación y móviles. Esos 3 temas vamos a ir desarrollando en esta sesión. Veamos acá. Señorita Panduro, a ver, ayúdeme por favor a leer en este párrafo. Ya. Hay algunas ocasiones en las que se relacionan 3 o más magnitudes, las cuales pueden ser directa o inversamente proporcionales. Identificar estas Identificar. relaciones, determinar su correspondencia, te permitirá resolver problemas de producción que involucren personas, tiempo y partes de una obra. Gracias, señorita. Exacto, chicos. Lo primero que tenemos que hacer, en este tipo de problema es identificar las magnitudes. Si esas magnitudes que participan, que están presentes en el problema, son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Y luego expresarlas matemáticamente para poder encontrar la interrogante. ¿De acuerdo? Vamos a hacer. Edward. Sí, Edward, profe. ayúdame, hijo. Siguiente. Para resolver problemas de regla de 3 compuestas se pueden seguir cualquiera de estos procedimientos. Relacionar la magnitud en el que aparece la incógnita con cada una de las demás magnitudes, establecer con cuáles se relaciona de manera directa e inversa y luego plantear una ecuación. Reducir los datos a la unidad. Listo, gracias, Edward. Efectivamente, ese es el procedimiento para poder resolver un problema de regla de 3 compuesta. ¿De acuerdo? En sí, yo lo llamo esto como si fuera, más allá de regla de 3 compuesta, lo podemos ver como si fuera un problema de magnitudes, solamente que con 3 magnitudes que están participando. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo, chicos. Veamos un ejemplo. ¿De acuerdo? Mira acá, por favor. Te voy a explicar cómo es que tenemos que resolver los problemas de ahí para irnos a la parte práctica. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién más está por ahí presente? Alonso de Negri. Alonso, ¿Qué pasó, profesor? por favor, hijo, ayúdame a leer este problema. Se sabe que 10 obreros trabajan uniformemente en 36 días. Han hecho 3/4 de una obra. Si se retiran 4 obreros, ¿cuántos días demorarán los obreros restantes en terminar la obra? Gracias, hijo. Bien, chicos, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Es por eso que han utilizado este cuadrito, han utilizado ese cuadrito para poder ordenar esos datos. Observa acá, por favor, observa, observa. Mira, tenemos el número de obreros. En la obra entra el número de obreros. Ahí está. Número de obreros. También tenemos los días que demoran para hacer esa obra y el avance de la obra. Tenemos eso. Ahí está, podemos ver. Entonces nos dicen, 10 obreros. Ah, entonces por eso que pongo 10 acá. Trabajando 36 días. Ah, trabajaron 36 días. ¿Y construyeron qué? ¿Qué parte de la obra? Los 3/4 partes de la obra. Ahí está. Entonces, ya lo ordenamos y ahora me dicen, si se retiran 4 obreros, si eran 10 primero, eran 10 y se retiraron 4, ahora ¿cuánto van a ser? ¿Quién me contesta? 6. 6, efectivamente. Se fueron 4, pues. Y nos pregunta, ¿cuántos días van a demorar esos 6 para hacer 1/4 de la obra? Si hablamos de una obra y se avanzó 3/4, ¿cuánto le falta para completar la obra completa? Para tener la obra completa. Entonces ahí lo que... 1/4. ¿Cómo hicieron eso? Ah, ya fácil, profesor. Si yo tengo, si la obra es como 1 y se avanzó. A ver, la obra es, vamos a cambiar de color acá. Listo. Si la obra es como 1 y se avanzó 3/4, se avanzó 3/4, entonces, ¿cuánto? Ya empezamos, chicos.
Chicos, ya empezamos. Por favor, las líneas, por favor, quítalo, por favor, porque me estás interrumpiendo la clase, por favor. ¿Ya? Quítalo, por favor. Listo. Entonces, vamos a... ¿Qué tenemos que hacer? Restar. 1 menos 3 cuartos sería 1 cuarto. ¿Cómo me doy cuenta, profesor? Fácil, mira. Solamente observa. ¿Cuánto le falta al 3 para que sea 4? Chicos, ¿cuánto le falta al 3 para que sea 4? Uno, Ah, ya. solo Entonces, uno. trabajamos solamente con el numerador. Sería 1 de 4. Entonces, eso es lo que le falta para terminar por completamente la obra. Entonces, de esa manera vamos a trabajar los problemas de regla de 3, que netamente son magnitudes. ¿De acuerdo, chicos? Y efectivamente, pero acá viene el análisis. A ver, fíjate en el análisis que tenemos que hacer. Fíjate en el análisis que tenemos que hacer. Lo primero que tengo que hacer es marcar dónde está mi variable del problema. ¿De acuerdo? Aquí está, en días. Ahí está la incógnita. ¿De acuerdo? Ahora me pregunto, empiezo a hacer la comparación con las demás magnitudes. Días. Días. ¿De acuerdo? Días. Días con número de obreros, ¿cómo será? Si yo tengo mayor número de obreros, si incremento el número de obreros, ¿qué va a pasar con los días de entrega de la obra? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces yo voy a Inversamente decir proporcional. que esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Listo. Ahora hago la comparación con la otra magnitud. Con la otra magnitud. Digo, si yo trabajo más días, ¿avanzaré más obra o menos obras? Más obras. Avanzaré más la obra, ¿no? Entonces voy a decir que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Y recuerda, ¿cómo tendría que hacer los cálculos? Entonces, ya, de esta manera. Recuerda que yo te enseñé de esta manera, tenía en horizontal. Vamos a hacer los cálculos acá. Voy a decir, como número de obreros y días son inversamente proporcional, simplemente se multiplican. Cuando eran inversas se multiplican. Entonces voy a retroceder un momento. ¿Cómo hago para hacer los cálculos? Como son inversamente proporcionales estas dos magnitudes, voy a decir lo siguiente. Se multiplica. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir 36 multiplicado por 10. Y ahora, ¿cómo son los números de días con la obra? Directamente proporcional. Profe, y eso dividía entre 3 cuartos. Entre 3 cuartos. Eso va a ser igual. Vamos a ponerle el igual acá. En la otra parte, ¿qué sería? Multiplico 6 por x. 6 por x. Aquí voy a poner el x. Y divido entre 1 cuarto. Al hacer esos cálculos, chicos, y aplicar el extremos medios, multiplicar, hacer transponencia de términos y sacar el valor de x, nos va a salir ¿cuánto? Nos va a salir 20. Y vamos a llegar a la conclusión de que los obreros restantes terminarán la obra en 20 días.
Es así como se realizan los cálculos para determinar el resultado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto no está muy difícil que digamos. Vamos a ver, vamos a ir a la parte práctica. Pero antes de ello, vamos a recordar acá algunas formulitas que nos van a servir en el camino. ¿De acuerdo? Si nosotros nos chocamos con un problema de mezclas, ¿de acuerdo? Esta combinación, hay muchas veces que nos chocamos con problemas de mezcla, como decir, si yo tengo, por ejemplo, un arroz de 10 soles, de 2 soles, vamos a decir, el kilo de arroz cuesta 2 soles, y tengo otro arroz que cuesta 1 sol, de acuerdo al kilo, y si yo lo combino esos dos arroces, ¿y a cuánto le puedo vender? Eso ahí nos va a ser muy útil esta formulita que se llama el precio promedio, ¿de acuerdo? El promedio. ¿Por qué? Porque estás mezclando ambos arroces, ¿de acuerdo? Listo, miren lo que dice acá. A ver, ayúdame. ¿Quién está por ahí? Josué Zamora. Josué, ayúdame a leer, hijo. Josué. A ver, otro, un voluntario. Voluntario. Camila. A ver, ahí está Camila. Camilita, por favor, le estoy activando tu micro. Por favor, interviene. Vamos, hija. Profe, ¿qué leo? ¿El ejemplo 8? Acá, ¿O acá. cuál? Mezcla. Mezcla. Es la combinación de dos o más componentes en diferentes proposiciones. El precio medio de una unidad de mezclas es. Ya está. Gracias, hija. Muy bien. Habla del precio medio. Cuando nosotros tengamos que utilizar esta fórmula del precio medio, tenemos que sacar el costo total entre la cantidad total. ¿De acuerdo, chicos? Esta es una formulita. O para sacar el precio medio, si hay más cantidades, la cantidad por el precio 1, la cantidad 2 por el precio 2, así sucesivamente sumando, dividido entre la suma de cantidades, de todas las cantidades. ¿De acuerdo? Esa es la formulita para poder sacar el precio medio. Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Si hablamos de una aleación, a ver, Jimena Vargas, por favor, ayuda, mija. Jimena. Dígame, profe. ¿Leo Ayuda. aleación? Sí, por favor. Es una mezcla de metales mediante el proceso de fundición. Ley igual a peso del metal fino sobre peso total de la aleación. Exacto. Esa es una fórmula conforme vayamos viendo, vayamos avanzando en la parte práctica, vamos a determinar y aplicar esa fórmula. ¿De acuerdo? Listo. Y si hablamos de móviles, este es un tema, recuerda que yo ya hemos hecho en clase. En física también lo hemos hecho. Ahí es el famoso, ¿te acuerdas de este triangulito que te enseñé en clase? ¿Cómo te enseñé? ¿Te acuerdas? ¿Quién me responde? Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, claro, efectivamente. Ay, no. Ah, ya te acordaste. Ya está. Ya. ¿Cómo era acá? ¿Quién iba acá? Dios, ¿no? Ve todo. Tiempo. Claro. Esta es la famosa fórmula del movimiento televisión también puede. rectilíneo, movimiento, ¿cómo era? Movimiento Rectiliano. rectilíneo. Informe. No sé. Dime. Informe. Uniforme. Profe, movimiento, ¿por qué? Porque existe cambio de posición, ¿no? En un momento se puede encontrar aquí, en otro momento se puede encontrar aquí o aquí, en función del tiempo.
Rectilíneo, ¿por qué? Porque la trayectoria que describe es una línea recta. ¿De acuerdo? Y, profesor, ¿y uniforme por qué? ¿Por qué? Porque la velocidad es una constante, o sea, es la misma en todo momento. Por memotecnia hemos hecho Dios ve todo, pero significa distancia, velocidad y tiempo. Y esto se utiliza así, esta forma. Si yo quiero sacar la distancia, tapo la distancia, ¿y a qué sería igual la distancia? Velocidad por tiempo. Profe, y si quiero sacar la velocidad, distancia entre tiempo. Profesor, y si quiero sacar el tiempo, distancia entre velocidad. Es así como se utiliza la famosa fórmula Dios ve todo. O distancia es igual a velocidad por tiempo, que es la única fórmula que utiliza el movimiento rectilíneo uniforme y que está relacionado directamente con los móviles, ¿De acuerdo, chicos? ¿Está claro eso? Pregunta, ¿está claro? Profe, ¿qué era CT? ¿Cómo? ¿Qué era CT? ¿CT? Ahí usted puso es igual a CTE. No, es constante, significa. Constante. Que siempre es la misma, la velocidad es la misma. ¿De acuerdo? Gracias, hija, por la pregunta. Ya. Listo, chicos. Entonces, vamos a